un rastro de cabello, un solo hilo de saliva, una gota de sangre. Durante siglos, los crímenes más brutales quedaban sin resolver, dejando tras de sí una estela de misterio y terror. Pero entonces, en un laboratorio de Inglaterra, un hombre hizo un descubrimiento que cambiaría la historia para siempre: el ADN. Por primera vez, la ciencia nos dio la capacidad de identificar a un asesino con certeza casi absoluta. ¿Cómo se descubrió esta increíble herramienta? ¿Cuándo se usó por primera vez para atrapar a un criminal? ¿Qué consecuencias podría tener su uso? Hoy, en Cachicultura, exploraremos la historia del ADN, desde su hallazgo en los laboratorios de biología hasta su papel en la caza de criminales más temidos. Así que ajusta bien tus audífonos y prepárate, porque este episodio nos llevará a través de la ciencia, la historia y crímenes impactantes resueltos con una sola huella genética. Para entender el impacto del ADN en la ciencia forense, debemos hacer un par de saltos hacia atrás en el tiempo. En 1869, Friedrich Mischer, mientras estudiaba glóbulos blancos en pus de vendajes quirúrgicos, extrajo una sustancia desconocida del núcleo celular. La llamó nucleína, que hoy sabemos que era ADN, pero nadie entendió su importancia en ese momento. Después, en 1928, Frederick Griffith, un bacteriólogo británico, descubrió el fenómeno de la transformación bacteriana. Experimentando con neumococos, bacterias que causan neumonía, en ratones, observó que una bacteria inofensiva podría transformarse en una mortal cuando se mezclaba con otra ya muerta. Esto sugería que había un factor que podía transferir información genética. Más tarde, en 1944, los científicos Oswald Avery, Colin MacLeod y Maclean McCarthy lograron identificar que ese factor era el ADN y no las proteínas, como se creía. Este fue el primer gran indicio de que el ADN era la clave de la herencia. Posteriormente, en 1952, Alfred Hershey y Martha Chase realizaron un famoso experimento con virus que infectaba bacterias. Usaron isótopos radioactivos para marcar el ADN y las proteínas de los virus. Descubrieron que solo el ADN entraba en las bacterias y las reprogramaba para producir más virus. En conclusión, el ADN es el material que transmite la información genética y no las proteínas. Casi para finalizar esta lista, en 1953, Rosalind Franklin, una biofísica británica, usó difracción de rayos X para obtener imágenes del ADN. Su famosa imagen, conocida como fotografía 51, mostró que el ADN tenía una estructura en espiral. Y para terminar de darle forma a todo, James Watson y Francis Crick usaron estos datos sin su permiso y en 1953 propusieron el modelo de doble hélice del ADN. Su artículo en Nature revolucionó la ciencia y les valió el Premio Nobel en 1962, aunque Franklin murió antes y no fue reconocida en vida. Pero, ¿qué es exactamente el ADN? El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es la molécula que contiene la información genética de todos los seres vivos. Funciona como un manual de instrucciones que determina nuestras características biológicas y se transmite de generación en generación. Y si bien su descubrimiento fue revolucionario para la biología, pocos imaginaron que en ese momento el impacto que tendría en la criminalística. El uso del ADN en la investigación criminal comenzó en la década de 1980, siendo en el Reino Unido de 1986 el caso de Colin Pitchfork el primero. Un genetista británico llamado Alfred Jeffreys de la Universidad de Leicester había desarrollado en 1984 una técnica llamada huella genética, que permitía identificar individuos a partir de su ADN. En 1986, la policía de Leicestershire
enfrentaba la investigación de 2 violaciones y asesinatos en la zona. Se había arrestado a un sospechoso, Richard Buckland, quien había confesado un asesinato, pero el otro no. La policía, en colaboración con Jeffries, decidió usar esta nueva técnica para comparar el ADN del sospechoso con las muestras recolectadas de las víctimas. El resultado fue sorprendente. El ADN de Buckland no coincidía con el del asesino, lo que demostró su inocencia y marcó la primera vez en la historia que una prueba de ADN exoneraba a un sospechoso. Para encontrar al culpable, la policía realizó una recolección masiva de muestras de ADN en 5,000 hombres de la región. El verdadero asesino, Colin Pitchfork, intentó evadir esta prueba convenciendo a un amigo de hacerse pasar por él. Sin embargo, fue descubierto y al comparar su ADN con el de las muestras de las víctimas, se confirmó su culpabilidad. Este caso estableció un precedente y convenció a las autoridades de que la huella genética era una herramienta poderosa en la investigación criminal. Un año después, en la Florida de 1987, sucedió la primera condena en Estados Unidos. Y hablamos de Tommy Lee Andrews, quien fue acusado de una serie de violaciones y robos en Orlando. La policía utilizó la recién desarrollada prueba de ADN para comparar su perfil genético con el esperma encontrado en la escena del crimen. La coincidencia fue suficiente para condenarlo a cadena perpetua, estableciendo el ADN como una prueba válida en tribunales estadounidenses. Este caso llevó a otros estados a comenzar a adoptar este análisis de ADN en investigaciones criminales. Sin embargo, en el Nueva York de 1989 hubo un debate sobre la fiabilidad. Esto sucedió en el caso de Joseph Castro, cuando fue acusado de asesinato. Su caso llegó a juicio junto con la evidencia de ADN. Sin embargo, los abogados defensores cuestionaron la precisión de la técnica. Se determinó que los procedimientos de laboratorio utilizados en el análisis no eran muy confiables. Aunque Castro finalmente no fue condenado por el ADN, el caso llevó a una mayor regulación y estandarización de los análisis de ADN en Estados Unidos. Este caso retrasó la adopción del ADN en algunos estados, pero también impulsó la creación de protocolos más rigurosos para evitar errores en la interpretación de las pruebas. En cuanto a crímenes que estuvieron mucho tiempo sin resolver, podríamos comentar sobre el caso del asesino del Golden State. Uno de los casos más famosos resueltos con ADN fue el de Joseph James DeAngelo, conocido como el asesino del Golden State, quien cometió al menos 13 asesinatos y 50 violaciones entre 1974 y 1986. Fue capturado hasta el 2018 gracias a una técnica de la genealogía genética, donde se compararon muestras del ADN de la escena del crimen con la base de datos de la genealogía como HeadMatch. Se identificaron familiares lejanos del asesino, lo que permitió a los investigadores reconstruir su árbol genealógico y encontrarlo. Este caso abrió las puertas al uso de bases de datos genealógicas en las investigaciones criminales. Y otro caso también bastante sonado pudiera ser el de Jack el Destripador, pues en 2014 un análisis de ADN en un chal encontrado en la escena del crimen de Catherine Eddowes, una de las víctimas de Jack el Destripador, sugirió que el culpable podría haber sido Aaron Kosminski, un barbero polaco que era sospechoso en aquel entonces. La investigación ha sido criticada porque el chal podría haber sido contaminado con ADN de otras personas a lo largo de los años. Y a pesar de esto, el caso mostró el potencial del ADN para resolver crímenes históricos. Ahora, hablemos sobre la expansión internacional, base de datos de ADN y regulaciones. En 1995, el Reino Unido estableció el National DNA Database,
la primera base de datos nacional del ADN en el mundo. Comenzó con perfiles genéticos de criminales violentos, pero luego se amplió a delitos menores. Hoy contiene millones de perfiles y ha ayudado a resolver miles de casos. Después, en 1998, el FBI lanzó el Sistema de Índice Combinado de ADN, que permite compartir información genética entre agencias estatales y federales. Esto ha sido clave en la resolución de antiguos casos y en la identificación de sospechosos en crímenes sin resolver. Otros países también comenzaron a desarrollar sus propios sistemas de bases de datos de ADN. Algunos de ellos pudieran ser Australia, Canadá, España o México. Aunque quizás se pudieran generar algunas controversias, el uso del ADN en base de datos ha generado debates sobre privacidad y derechos humanos, especialmente en países donde se han registrado perfiles genéticos de personas que no han sido condenadas por delitos. ¿Debe el gobierno tener acceso al ADN de todos? Un error en la recolección o análisis de datos podría llevar a la condena a un inocente. Y además, en algunos países hay temor de que la policía pueda plantar evidencia. En conclusión, desde sus primeros años en los 80s hasta su adopción global, el ADN ha cambiado la forma en que se resuelven los crímenes. Ha exonerado inocentes, capturado asesinos y dado respuestas a casos que parecían imposibles de resolver. Sin embargo, con grandes avances también vienen grandes responsabilidades. La ciencia forense basada en ADN seguirá evolucionando, pero la sociedad debe asegurarse de que su uso sea justo, preciso y ético. ¿Qué opinas sobre el uso del ADN en la criminalística? ¿Crees que en el futuro podríamos vivir en un mundo donde todos estemos identificados genéticamente? Déjame tus comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Soy Dana Tobón y esto fue Cachicultura.